Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Grajeda y en esta segunda parte de mi viaje por Alaska estaré visitando un pequeño puerto en la costa sur, ubicado aproximadamente a 2 horas de Anchorage y que lleva por nombre Seward. Tuve que madrugar para tomar el primer autobús que me llevaría desde la ciudad de Anchorage hasta la costa sur. Durante las 2 horas que duró el viaje, pude observar por la ventana hermosos paisajes, las montañas, los bosques, la bruma de la mañana, y así poco a poco nos fuimos acercando hasta el puerto de Seward. Aquí estoy en el puerto de Seward, un pueblo en la orilla del mar. Este puerto es uno de los más importantes que hay en Alaska, ya que es un punto clave para el comercio y el turismo. Me gustó mucho que seguimos encontrando arte relacionado a la naturaleza. En este caso es un mural enorme de 2 aves conocidas como frailecillos. Y voy a tomar un pequeño tour en una embarcación para ir a buscar aves marinas, ir a buscar ballenas. Y así muy temprano nos embarcamos y comenzamos a navegar por esta bahía conocida como Resurrection Bay, la cual es parte del Golfo de Alaska. Apenas habíamos navegado por algunos minutos y ya veíamos algunos paisajes increíbles, como estas montañas con nieve en la parte alta, algunos glaciares. Era toda una cordillera que enmarcaba los márgenes de la bahía. Seguimos con nuestro viaje y más adelante, al acercarnos a algunas rocas, nos encontramos con un grupo de lobos marinos plácidamente descansando. A primera vista, estos lobos marinos me recordaron a aquellos que vi en la península de Baja California, pero esta especie es un poco más grande y prefieren aguas más frías, y se conocen como lobos marinos de Steller. En algunas de estas islas rocosas también podemos encontrar algunas aves marinas, como el frailecillo, que es fácil distinguirlo por su grueso y colorido pico, y el arau común, que por su forma y sus colores nos recuerda mucho a los pingüinos. Estas aves se tienen que zambullir en el mar para buscar peces de los cuales se alimentan, y pasan el resto del día descansando en cavidades de las paredes rocosas. Instantes después nos dijeron que habían avistado algunas ballenas jorobadas en el área, así que guardamos silencio y esperamos. De repente escuchamos un ruido que provenía del mar y un chorro de agua que salía de la superficie. Era nuestra primera ballena jorobada del día. Era curioso ver cómo las gaviotas revoloteaban y cuando se agrupaban justo ahí aparecían las ballenas. En la embarcación tenían un micrófono especial que al sumergirlo en el agua nos permitió escuchar el sonido de las ballenas. Parece que el tiempo vuela y 3 horas pasaron rapidísimo. Ahora nos dirigimos de regreso hacia el puerto de Seward. Ya de regreso en el puerto me encontré con una actividad muy interesante que se desarrolla aquí. Los pescadores que salieron al alta mar el día de hoy vienen a exhibir lo que capturaron. La
mayoría había capturado muchísimo salmón, pero también algo que me impresionó fue un pez que lleva por nombre halibut, que es un tipo de lenguado, pero que crece tan grande como una persona. Pues así terminamos el día de hoy nuestra aventura por el puerto de Seward y nos preparamos para tomar el autobús de regreso a Anchorage. Ahora sí, ya nos vamos. Afortunadamente el viaje de regreso es todo un espectáculo y sigo maravillado de ver todas las montañas, lagos y bosques. Ahora es momento para regresar a la ciudad de Anchorage para prepararme y continuar mi viaje, pero ahora con destino al Parque Nacional Denali, un lugar que he querido visitar por sus hermosos paisajes y por la gran diversidad de vida silvestre que se puede encontrar. Pero esa aventura es material para el próximo video, así que nos encontramos hasta entonces. Chao.